Continuamos con los patrones de continuación de tendencia y en esta ocasión vamos a hablar de triángulos ascendentes y descendentes. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Nuevamente aquí en otro video para su curso de trading gratuito en su canal Economía y con su servidor Rafael Cepeda, el cual estamos en este momento en la etapa de analizar y de estudiar los patrones de continuación de tendencia. ¿Ok? En este capítulo el turno es para los triángulos ascendentes y descendentes. Muy bien. Entonces, bueno, como siempre ya habíamos visto en el capítulo anterior, son formaciones gráficas que nos indican una posible continuación de tendencia. Quiere decir, es una estructura gráfica que realiza el precio, pero que nos va a presentar una posible continuación si venimos en un movimiento alcista, que el precio siga alcista, y si venimos a un movimiento bajista, que el precio siga hacia la parte baja. Simplemente este tipo de gráficas nos reflejan descansos del precio. Importante saber, como siempre tenemos que recalcarlo en cada video, y es que estos patrones no son una verdad absoluta, simplemente reflejan las intenciones del mercado, pero siempre tendrán alguna probabilidad en contra. A medida que se dé en temporalidades mayores, siempre tendrá más peso que en temporalidades menores, ¿ok? Tienen que tener en cuenta, ¿ok? Que siempre en el trading las probabilidades, puede ser que sí, puede ser que no. Lo que pasa es que nosotros vamos a jugar estadísticamente hacia dónde es la mayor probabilidad del movimiento, ¿ok? Pero no hay verdad absoluta. Y por supuesto, si tú analizas en gráficos de una hora, una semana, un mes, tiene más poder que si lo analizas dentro de 4 horas, 30 minutos, 15 minutos. Y el volumen será un acompañante ideal para la confirmación de las figuras de continuación de tendencias. Ahora bien, aquí tenemos un gráfico representativo de lo que puede ser un triángulo ascendente. ¿Okay? Entonces, como podemos observar, lo primero que vemos es que tenemos una tendencia previa al alza. ¿Ok? El precio en ese momento empieza a rebotar, llega a un nivel de precios, luego retrocede a ese nivel. Cuando vuelve a subir al precio, llega al mismo nivel, ¿ok? Al mismo nivel que el precio, que el pico anterior, pero cuando retrocede, ¿ok? Fíjense que va a ser un mínimo pero más alto, mínimo más alto, ¿ok? Vuelve a subir el precio y llega a la misma zona de los últimos dos picos, vuelve a retroceder, pero en ese caso es otro mínimo más alto, ¿entendido? Y luego hace una ruptura de esa resistencia que nos estaba ubicando en la parte alta. En algunas ocasiones hace un retesteo, no en todas las ocasiones, para continuar su movimiento alcista. Esto es más o menos lo que, entonces, cuando unimos los vértices, los puntos, ok, entonces es donde nos da esta figura que es un triángulo, ok, pero por la parte alta tendremos una zona totalmente horizontal y por la parte baja tenemos una inclinación donde nos empieza a indicar, ok, que los mínimos son cada vez más altos, pero los máximos se mantienen en un nivel similar, ok. Entonces esto ya aquí empezamos a identificar más o menos como es un triángulo ascendente, o sea, un triángulo de continuación alcista. El que habíamos visto la vez pasada tenía una inclinación en tanto en la resistencia como en el soporte. En este caso es que en la resistencia se mantiene un mismo nivel y en el soporte sí va inclinado. Muy bien, vamos a ver otra cosa. Exactamente igual que el anterior, para buscar su objetivo mínimo tenemos que ver la amplitud, ¿ok? Del triángulo, la amplitud del triángulo, y esa amplitud se proyecta desde la ruptura, donde hace la vela de ruptura, hacia el alza, ¿ok? Y aquí estaría el objetivo mínimo. Y cuando hablamos de objetivo mínimo es que el precio en muchas ocasiones él sigue subiendo, ¿ok? Pero también a veces llega al mínimo y hace un retroceso, hace
lo que llamamos un throwback, ¿ok? Hacia la zona de la punta del triángulo. Entonces ni siquiera solamente aquí, sino que vuelve a hacerlo y puede inclusive irse a la baja. Por eso es que hay que apuntar primero seguro por lo menos una posición al objetivo mínimo, ¿ok? Bueno, eso ya entraría en la parte de las operativas. Muy bien, vamos con el movimiento del volumen. Fíjense, cuando viene el movimiento alcista, vienen con volumen alto, ¿ok? Cuando se empieza a hacer la figura, el volumen disminuye. Por supuesto que puedes tener algunos piquitos pequeños, pero el volumen en general empieza a disminuir. El volumen tiende a incrementarse cuando hay esta ruptura, ¿ok? Se incrementa el volumen cuando hay la ruptura de la figura, y en el caso que hay pullback, ¿ok? O en este caso hacia arriba se llama throwback, entonces el volumen disminuye. ¿Qué quiere decir? Que hay un rechazo del precio, pero no con mucha fuerza. Esto simplemente es que nos está dando otra señal de entrada para aumentar el volumen e irse el movimiento al alza, ¿ok? De este punto nosotros podemos ver cómo puede influir el volumen en este tipo de movimientos, ¿ok? Exactamente igual como lo vimos en el triángulo simétrico, el tiempo para la ruptura calculamos, ¿ok? Digamos que desde el primer pico hasta donde convergen las líneas, y colocamos una línea de 100%. TradingView o algunas plataformas te dan este rango, lo divides a la mitad, ¿ok? Lo divides a la mitad en 50%, luego calculas un aproximado del 75%, y en esta zona, ¿ok? En esta zona es que tiende a ser la ruptura. Puede ser pegadito a los 50 o pegadito a los 75, pero ¿qué quiere decir? Que cuando se te empieza a formar esta estructura tienes que estar atento a partir del 50% desde donde convergen hasta donde está la amplitud máxima, para observar el movimiento de ruptura de esa figura. En este caso si hace la continuación alcista, o por el contrario simplemente falla y viene a un movimiento bajista, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo operamos esta figura? Muy bien. Los libros siempre te van a decir lo siguiente: es espera la ruptura, ¿ok? Y aquí en esta zona, aquí es donde vas a hacer tú la entrada, ¿ok? Vamos a borrarlo, vamos a colocarlo en color verdecito para que sea más claro. Aquí es donde tú harías la entrada, en el regreso, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? No todo el tiempo este throwback se realiza. O sea, cuando ustedes empiezan a ver las figuras en TradingView, se van a dar cuenta que no todo el tiempo retrocede, sino que a veces dispara y se va. Entonces, algunos otros recomiendan hacer una entrada aquí con la orden de stop. La orden de stop simplemente te dice es exactamente en ese precio. Si no toca ese precio no te vende, ok, para aprovechar la ruptura, pero lo tienes que hacer con una posición pequeña, ok. Digamos que se te fue el movimiento, entonces bueno, aprovechaste así sea con un poquito, entendido. Pero irse aquí con una posición muy grande es peligroso, porque recuerda que también puede hacer un movimiento de falsa ruptura y volverse a entrar en el triángulo para ir al otro lado. Esto también puede ocurrir. Por lo tanto, repito, sería aconsejable una posición pequeña en la ruptura. Si se va el precio, bueno, te vas con esa ganancia. Si hace el pullback o throwback, aquí completas tu posición para que tengas una posición como la que acostumbras, ok. En este caso no estamos hablando de cifras, porque bueno, no amerita en este momento en el curso. Simplemente es cómo podemos hacer la entrada. ¿Dónde va la protección? Ok, fíjense que ya tenemos más o menos el precio mínimo a donde vamos a llegar. Entonces ese precio mínimo, este nivel que hay de aquí a aquí, se le calcula la mitad, ok. Y desde la mitad hacia la ruptura, lo que esté en porcentaje aquí es lo que tú vas a colocar desde, vamos a cambiarle el color, desde tu entrada abajo, ok. Entonces, para buscar una relación mínimo de 2 a 1, como decir, si apuestas $10 y aquí vas a buscar $10 de ganancia,
ok, en el objetivo mínimo, entonces lo máximo que tú puedes arriesgar son 5, ok. Eso es más o menos una explicación simple, sencilla aquí. Tomando en cuenta el tipo de gráfico que tenemos de este tipo de triángulos, la gente suele explicar es que se coloca por debajo, ok, del mínimo anterior de la estructura, ok, sería aquí. Que dependiendo del ancho del triángulo puede ser que tengas hasta 10% o puede ser que tengas un 50-60%. ¿Por qué? Porque en este momento, desde el punto de vista educacional, te estoy haciendo un triángulo el cual dibujé con una medida más o menos pequeña, pero también puede ser que el triángulo no sea así, sino que sea de este tamaño, ok. Entonces tú haces tu apertura aquí arriba y donde colocas el stop aquí abajo, y cuando sacas la cuenta tienes 30% de stop. Eso es mucho dinero. ¿Qué quiere decir? Que por cada $100 tú estás apostando a perder $30. Entonces esa relación no es nada buena. Por lo tanto, eso no sería correcto desde el punto de vista del entendimiento. Ya después con la experiencia, pues por supuesto que la experiencia te va a dar y te vas a ver hasta dónde tú puedes llegar, y dependiendo de tu cartera de inversión, ¿entendido? Pero más o menos esta es la forma de operar en los triángulos ascendentes, ¿ok? Pendiente con los objetivos mínimos. Ahora bien, ¿cómo se nos ve eso en los gráficos reales? ¿Okay? ¿Cómo se ve esa estructura en un gráfico real de un activo real financiero donde no te van a salir esas figuritas tan perfectas o tan dibujaditas como lo acabo de hacer? Ok, fíjense en este momento, aquí tenemos un ejemplo de gráfico real. Es el mismo gráfico, simplemente en esta ocasión te lo quise dejar a la izquierda sin ningún tipo de análisis y a la derecha con el análisis realizado. ¿Por qué te lo coloqué así? Porque ya a este punto del curso tú tienes que empezar a acostumbrar a tu ojo, ok. Fíjate el gráfico que te acabo de mostrar, bien derechito, bien enterito, pero cuando tú veas la pantalla lo vas a ver exactamente como lo estamos viendo aquí. Aquí ya se me devolvió otra vez. Ok, solucionar el problema técnico, se me está devolviendo la pantalla, entonces continuamos. Entonces tú lo vas a ver exactamente, es así como está aquí. Esta es la gráfica real que tú vas a ver en una plataforma. Por lo tanto, a simple vista tú vas a decir, ¿y aquí donde este hombre ve un triángulo? ¿Ok? No es tan fácil al principio, yo lo sé porque me pasó igual. Entonces, poco a poco tú empiezas a acostumbrar al ojo por ciento y al contexto del activo que estés haciendo. Entonces, fíjate cómo vimos el triángulo en la posición del lado derecho. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Fíjate que aquí hay una pequeña resistencia. ¿Ok? Aquí hay una pequeña resistencia. Y aquí, bueno, me salió muy grueso, vamos a colocarlo un poquito más fino. Ok, una pequeña resistencia aquí. Allá se le coloca doble porque normalmente para el forex siempre es bueno colocar, para los activos, colocar doble porque uno no habla de un punto específico, de una zona. Ok, porque fíjate que aquí llegó el precio, aquí llegó el precio, aquí llegó el precio, hubo 1, 2, 3, 4 o 5 rebotes en este nivel de precios, y aquí puedes observar que hay un mínimo cada vez más alto, ¿entendido? Cada vez más alto. Entonces aquí trazamos la otra línea del triángulo, ok, fíjate que se parece aquí. En esta zona que está aquí fue donde hizo la ruptura, ok. Luego aquí donde hizo el pullback, ok, y aquí continuó, ok. En este caso aquí la amplitud del triángulo la proyectamos aquí y aquí consiguió su nivel de precio objetivo, ok. Fíjense cómo se ve de distinto este gráfico cuando ya está analizado y en el momento donde tú lo vas a conseguir en la plataforma de TradingView. Por eso es que hay que ver muchos gráficos, Aquí tenemos otro ejemplo de triángulo ascendente también. Vamos a esperar que nos cargue. Ok, entonces fíjense, aquí pasa exactamente lo mismo. Fíjate, es el mismo activo. En el caso anterior estábamos en Forex, en este caso estamos, creo que no me equivoco, en Ethereum. Y fíjense cómo se ve el precio del lado izquierdo y fíjense cómo se ve ya analizado en el lado derecho.
¿ok? Entonces fíjense que aquí, si uno tiene experiencia, uno dirá, bueno, este hombre aquí donde ve un triángulo, ¿ok? Se complica un poquito. Entonces fíjate que aquí tenemos esta zona, ¿ok? Que tenemos aquí. Es una zona, pues fíjate que aquí llega, aquí llega, aquí llega. Luego tenemos esto que está aquí, porque aquí están los mínimos cada vez más altos. Aquí se mantiene la misma zona, ¿ok? Aquí está la ruptura, pero fíjate que hace la ruptura y hace un retesteo aquí, otro aquí, otro aquí, y luego es que hace su tendencia alcista, ¿entiendes? Pero fíjate que si tú hubieses entrado en la ruptura y en el retesteo y tú hubieses colocado tu stop loss a mitad del objetivo, pues probablemente no te lo hubiese tocado, tú hubieses mantenido en ese precio, rebota, rebota, rebota y luego va a la alza, ¿ok? ¿Y dónde consigue el alza? Bueno, exactamente igual. Aquí vemos el ancho del triángulo, eso lo vas a proyectar a partir de la ruptura y pues por supuesto que él consiguió su objetivo, digamos, en esta zona, ¿ok? El objetivo del precio alcanzado, como lo podemos también ver mucho más bonito ya preparado en el gráfico del lado derecho, ¿ok? Entonces fíjense que eso hay que tener es paciencia, ojo, ojo, ojo. Por eso es que hay que ver muchos gráficos, ¿ok? Vamos ahora a ver el triángulo descendente. Ok, estamos aquí en la figura del triángulo descendente y se opera de la misma forma que el ascendente, pero a la parte hacia abajo, ¿ok? Como podemos ver, aquí la previsión es que tenemos una tendencia a la baja, la tendencia previa, ¿ok? Luego empieza a rebotar el precio, llega un movimiento que llega al alza, a la parte de la resistencia, baja, ok, vuelve a subir, pero ya esa subida va mucho menor que la anterior, el pico lo hace mucho más abajo. Cuando vuelve a bajar y retestea el precio, lo va a hacer en la misma zona, ok, y aquí ya nosotros podemos ver qué tipo de formación se está realizando. ¿Entendido? Vemos una pequeña inclinación arriba. Aquí vemos que la misma zona vuelve a subir. ¿Ok? Entonces veo que ahora el mínimo, el alto lo vuelve a hacer inclusive más bajo de los picos anteriores. Y luego viene con fuerza. Hay una ruptura de ese nivel de precios en el soporte. En algunos casos, como ya hemos hablado, hace el pullback. Y luego continúa su precio a la baja. ¿Ok? Esto sería exactamente el mismo movimiento. La clave está en este tipo de triángulo es que en el caso del descendente el soporte es que mantiene el mismo nivel y en el caso del ascendente es la resistencia la que mantiene el mismo nivel. Y por un lado en el descendente los máximos cada vez son más pequeños, ¿ok? Más pequeños. Cada máximo es mucho más pequeño, ¿ok? El objetivo a alcanzar exactamente igual, la amplitud del triángulo la proyectas en la ruptura y vas a tener el nivel mínimo, ya hablamos, el nivel mínimo alcanzar hacia la parte del short, a la parte de la bajada, ¿ok? La ruptura igual, colocamos una línea de extensión totalmente alrededor de la figura. ¿Y cómo podemos predecir el final? Donde convergen las líneas. Ya con hacer dos puntos de un lado y un punto del otro, más o menos se puede ir haciendo esta figura. ¿Okay? Digamos que 2 y 2 para confirmar. Lo más seguro que digamos que tengamos aquí un punto en el mismo nivel y tengamos un punto y un punto en desnivel. Cuando unimos estas y extendemos las líneas, nos van a dar un punto de convergencia, ¿okay? Donde chocan esas líneas. Hasta ahí sería el máximo. A eso le vamos a calcular el 50%, el 75% y esta es la zona que vamos a tener en cuenta para la ruptura, ¿ok? En este caso hacia la zona baja. En este tipo de figuras hay que esperar que se dé la ruptura, ¿entendido? Porque se puede tender a confundir con otras figuras de cambio de tendencia, porque aquí tú puedes ver que viene una tendencia, hay un soporte, sube, hay un soporte y aquí puedo decir que yo tengo un doble suelo. Sube, hay otro soporte, yo puedo decir que tengo un triple cero y que el precio se me va para la luna, ¿entiendes? Entonces por eso es que hay que esperar, aquí sí hay que esperar un poquito la ruptura para este movimiento, ¿ok? Entonces bueno, igual la ruptura, luego la ruptura, ya sabemos el pullback y donde entramos para poder seguir bajando.
Ok, la operativa es exactamente igual, la que se recomienda desde el punto de vista básico, porque existen muchas. Entendido, es colocar una posición pequeña apenas haga la ruptura del precio. Si hace un pullback, haces otra posición, agregas para completar una posición en la que estés acostumbrada. Digamos que si tú estás acostumbrado a abrir una operación con $50, entonces en la ruptura vas a colocar 25 y luego si confirmas con el pullback, ahí agregas los otros 25 para que te vengas hacia la parte baja a buscar tu objetivo mínimo, ¿ok? Porque en las rupturas no es bueno colocar posiciones pesadas, sobre todo si tu capital es pequeño, porque recuerdan que también existen las falsas rupturas y se vuelven a meter. Ya vamos a hacer video de eso, ya vamos a llegar para allá para explicarle los de las falsas rupturas, ¿ok? Con respecto al volumen, igual mientras viene bajando con fuerza. Mientras se está formando la figura, el volumen va disminuyendo. Cuando hay la ruptura, por lo general el volumen sube, aunque sea un poquito, pero sube un poquito más del promedio. ¿Ok? Cuando hace el pullback, el volumen disminuye. Y ya cuando del pullback hacia abajo que viene con fuerza, el volumen aumenta. ¿Entendido? Recuerda, si no estás muy claro con el volumen, devuélvete a los videos de donde explicamos qué es el volumen. Entonces, bueno, esto ya sería exactamente la misma operación, pero hacia la parte baja. Ahora bien, ¿cómo vemos esto en gráficos reales? Ok, buscando la misma metodología del ascendente, fíjense cómo se ve el gráfico, ¿verdad? Del lado izquierdo, ok, y cómo se ve en el lado derecho ya con el estudio. Por eso que poco a poco lo voy a repetir mucho, tienes que ver muchos gráficos, Aquí vamos a, para que te des cuenta de algo, fíjate cómo está. Aquí está un rebote, aquí está otro rebote, aquí está otro rebote. Tenemos 3 rebotes, digamos que en la misma zona. Y aquí está este máximo, pero este viene menos, este es otro máximo que viene menos. Y aquí es donde ya empieza a hacer la ruptura. Entonces ya aquí podemos ver que tenemos máximos cada vez más bajos, pero tenemos mínimos a un mismo nivel. Entonces ya aquí podemos empezar a hacer, ¿ok?, nuestra figura. Que ojo, les digo, se la estoy mostrando aquí desde el punto de vista de educación, pero ya cuando la gente se acostumbra, ya esto ya no se hace inclusive de forma automática. Ok, entonces aquí está la ruptura, el pullback y con fuerza hacia abajo. ¿Entendido? Esto sería el movimiento, ya sabemos cómo sería la entrada, sería una posición aquí, la otra posición el pullback, en dado caso que exista pullback, y nos vamos abajo, ok, la amplitud del triángulo, vamos a buscar el primer objetivo. Fíjate que puedes hacer aquí, tú colocas, por ejemplo, el ejemplo de $50, $25 en la ruptura y $25 en el pullback. Entonces tú puedes sacar en el primer precio objetivo, retiras $25 y dejas $25 por si el precio sigue bajando. Si el precio se devuelve, simplemente cierras por encima de la entrada para que salgas a lo mejor, digamos, con un poquito de ganancia, un 20%, un 10%, ¿ok? Que lo puedas tener dependiendo del tipo de operación. Eso es más o menos de todas maneras. Cuando ya veamos gestión del capital, vamos a ver exactamente las entradas, las salidas, cómo entrar, cómo salir. Por ahora lo importante es que tú tengas en tu cabecita todo este tipo de estructura para poder entender lo que es la acción del precio. ¿Okay? Siempre es importante. Aquí lo único que nos queda es que vayas a tu plataforma. Nosotros recomendamos TradingView porque es gratuita y es bastante intuitivo el movimiento, pero existen muchas plataformas de análisis de gráficos a la cual tú puedes asistir y ver. Observa muchos gráficos, trata de hacer tus rayitas, no importa que salgan mal, ¿entendido? No importa que a medida que vayas avanzando el curso te vas a ir dando cuenta que va a llegar un momento que ni siquiera las rayitas las vas a necesitar hacer, simplemente ya cuando el ojo empiece a detectar cuál es el movimiento, lo vas a lograr identificar, ¿ok? Los que me han preguntado con respecto a irnos directamente a buscar más ejercicios a la página de TradingView con ustedes en el curso, sí lo voy a hacer, pero en el capítulo final de esta sección, ¿entendido? Para no perder tanto tiempo, porque los videos, fíjense que se quedan largos, yo sé que los videos también muy largos no gustan tanto. Entonces lo que voy a hacer es que les estoy haciendo un video para identificar patrón por patrón para poderlo explicar con calma y no tengamos que hacer un video de 2 horas, que es lo que a la gente lo comenta, ¿ok?
Y luego al final de este módulo de lo que es la patrón de continuación de tendencias, nos vamos a ir voy a hacer un video donde los voy a mostrar más o menos cómo lo identificamos, ok, los patrones en gráficas reales. De todas maneras, te invito a los análisis que estamos haciendo acerca de trading, donde yo utilizo muchos de estos patrones y los voy explicando diariamente en los diferentes activos. Así que por tu parte lo que te queda es practicar, 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 y está pendiente porque solamente este módulo todavía nos quedan muchos videos más. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao.